Como les decía anteriormente, bienvenido a esta sesión virtual de apoyo. Hoy vamos a entrar en los primeros pasos de sistemas de numeración. Sistema de numeración que vamos a ver ahorita, vamos a basarnos en cuatro sistemas de numeración. Nuestro sistema usual, que es el decimal, que es un sistema de 10 números, por eso hablamos de un sistema de base 10. Pero además tenemos un sistema binario que usualmente conocemos de él, o hemos escuchado hablar de él, que es el de los unos y los ceros, el de 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que vemos muchas veces en películas, series y algunas animaciones también. Pero también dentro de la informática usamos otros sistemas como el octal. Si el decimal usa 10 dígitos, y hablamos de 10 dígitos de forma natural, es decir, del 0 al 9, el binario usa 2, 0 y 1, el octal corresponde a 8 números. Pero es importante entender que un sistema de 8 dígitos siempre va a iniciar en el mismo punto de partida. Todo sistema inicia en cero. Entonces, el octal iría del cero en sus números naturales, por así decirlo, en su punto más puro sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué está 7? Porque tenemos el cero, tomando una posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una forma de verlo. ¿Qué pasa? Que el sistema octal es algo que tenemos que tener muy claro. No es que los demás números no existan. En el binario no es que no exista un 2, pero un 2 se forma a través de unos y ceros. En el octal pasa exactamente igual. Los siguientes números, que sería el equivalente al 8, al 9, al 10, existen en ese sistema, pero en una forma ajustada a los 8 dígitos base. ¿Qué sucede? Que a veces decimos, o suele escucharse, que dice, es que el sistema octal no tiene un 8, llega hasta el 7. No, tiene un 8, pero no tiene la forma que nosotros tenemos acostumbrados a verla, tiene otra forma. En caso del 8, en octal es 1, 0, como si fuera nuestro 10 en decimal. Eso es lo que sucede. No es que no exista, simplemente que está ahí de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en todo sistema de numeración, y cuando trabajamos dos o más sistemas de numeración, hay un equivalente a ese número. No puede no existir un 8 en un sistema, o no existir un 9 en un sistema. Va a existir aunque su forma sea diferente. Y eso no solamente aplica a nivel de números. Sistemas como el hexadecimal, que tiene 16 dígitos, en esos 16 dígitos, 6 corresponden a letras. Por eso hablamos de dígitos y no de números. Entonces, un sistema como el hexadecimal, que ustedes pueden ver acá en celeste, tiene del 0 al 9. O sea, son 10 números en total de nuestra eh, utilización cotidiana, que son los mismos que tenemos como naturales en el decimal, pero A, B, C, D, E y F son parte de este sistema y tienen su medida dentro de otro sistema. Por ejemplo, el hexadecimal, un 10 sería una A, pero aunque sea una A, esa A para nosotros desde la perspectiva de los decimales es un 10. Es decir, que un 11 no va a ser un 1, 1, un 1, 1 como lo vemos en decimal, va a ser un A1 o un 1A. Viéndolo de la perspectiva de los hexadecimales. Y si pasamos esa misma lógica hacia los octales, serían 1, 2, lo que nosotros usualmente lo tomamos como un 12. Y un 1, 0, 1, 0 en el binario. Pero claro, un 1, 0, 1, 0, desde la perspectiva de los decimales sería un 1010.
Eso es lo que quiero llegarles a ustedes. Todos los números existen dentro de otro sistema, aunque su forma sea diferente. E incluso gracias a eso es que nosotros podemos tomar números en diferentes sistemas y llegar a respuestas matemáticas. Podemos tomar un número decimal, un número en hexadecimal y tener un resultado en binarios. O tomar un número binario, multiplicarlo por un octal y tener la respuesta en decimales. Porque todos los números existen en todos los sistemas de forma equivalente. Cuando tenemos algo de esta manera, que los sistemas pueden conocerse y encontrarse, es que trabajamos con las conversiones. Una conversión como tal es simplemente la traducción de un número a su equivalente en otro sistema. Claro, tenemos números como el cero que en todos los sistemas va a ser igual. Pero ¿qué sucede? Que estas conversiones pueden verse desde dos perspectivas. Y es que cada sistema de numeración tiene una cantidad determinada de números bases. Si ese sistema octal son 8, si son hexadecimal son 16 y el binario son 2. Cuando nosotros entendemos esto, podemos saber que si nosotros tomamos cualquier número en los decimales, en nuestros números cotidianos, y lo dividimos entre la cantidad máxima de dígitos de un sistema, podemos llegar al sistema, o no al sistema, sino a su equivalente en el sistema que estamos dividiendo. Por ejemplo, 750 es un número dentro de los números decimales, es un base 10. Si decimos 750 entre 8 hasta que no podemos dividir más, llegamos a su equivalente en los octales. De hecho, 750 en octales 1356 o 1356. Es decir, si nosotros sumamos, por ejemplo, 750 más, bueno, 750 base 10 más 1356 en base 8, vamos a llegar a 1500. Porque es como que estuviéramos multiplicando por 2. Claro que para hacer algo así, tengo que tomar un número como 1356 y traducirlo a decimales, que es la otra cara de la moneda que vamos a ver después. Por eso les decía, siempre los números van a existir, aunque no de la forma tradicional que nosotros vemos. Esto corresponde a un algoritmo. Cuando tenemos un número perdón, cuando tenemos un número decimal y lo dividimos por el cantidad máxima, perdón, entre la cantidad máxima de dígitos dentro de un sistema determinado, cuando dividimos y sacamos el residuo hasta que y continuamos este proceso de divido, residuo, divido y residuo, como cuando hacemos un módulo. De hecho es constantemente realizar un módulo hasta que no se pueda dividir, llegamos al número. Por ejemplo, 700, la división entre 758 me da 6 de residuo. El resultado es 93. 93 entre 8 me da 5 de residuo. Me queda 11 como número entero. 11 dividido entre 3 me da 1 y tengo un residuo de 3. Esa forma de hacerlo nos hace que cuando leemos de abajo hacia arriba encontramos el 750 en el octal. Y igual pasa en el hexadecimal. Si tomamos un número como 100 y lo dividimos entre 16, alcanza 6 veces y nos deja un residuo en 4. Eso quiere decir que 64 en base 16 correspondería al 100 decimal o 100 base 10. Esa es la forma una de las formas en las que nosotros podemos hacer conversiones sin importar cuál sistema. Y lo mismo aplica, de hecho, con el binario.
Y todavía es más fácil. 34 entre 2 da 0, porque 34 es múltiplo de 2. 17 entre 2 me va a hacer un residuo de 1. ¿Por qué? Porque el número más cercano sería 16. Entonces sería 8 y 8 esta división y me va a sobrar 1. Llevo la misma temática del módulo. Divido, pongo el resultado de la división y saco el residuo. Esa es la forma en que nosotros podemos ir viendo las conversiones desde la perspectiva de diferentes sistemas de numeración. Igualmente, si me dice, deme el resultado o haga una conversión de 1888 en un sistema decimal de 25 números bases, lo que tengo que hacer es dividir ese número, 1850, entre 25 hasta que no pueda más. Esa es la forma, vamos, usando este método para hacer las divisiones, o para hacer, perdón, para hacer las conversiones. Por ejemplo, si tenemos un número como 954, 954 dividido entre 2 nos va a dar 477. Pero ¿qué pasa? Que es divisible entre 2. Eso no me va a dar residuo. A cambio, cuando tengo 477 dividido entre 2, me va a dar 238.5. 238 es la parte entera. Y si me está sobrando 0.5, es porque que me está sobrando 1. ¿Por qué me sobra 1? Porque dividí justamente 477 por la mitad. Entonces me quedo 1.5 a cada lado. Por así decirlo, es una forma también de verlo. Si fuera 238 entre 2, va a dar 119. Y van a ver que no da 1.5 si lo hacen en la calculadora, es decir, que no tiene residuo. Si es 119 dividido entre 2, nos va a dar 59. De hecho, nos da 59.5. Como tiene 0.5, sabemos que nos sobra 1. Ahora, 59 dividido entre 2 nos va a dar 29.5. Es decir, que va a sobrar otra vez un 1. Ahora, 29 entre 2 nos va a dar 14.5. Nos vuelve a sobrar 1. Ahora con 14, que es igual, nos va a dar 7. Y si ustedes ven, esa es la temática que va fluyendo conforme el proceso. No es un sistema, es un algoritmo totalmente repetitivo. Ahora 7 entre 2 nos va a dar 3.5. 3 y 1. 2, en el caso de 3 y 2 pasa exactamente la misma situación. Me da 1.5. Cuando tenemos eso, ya no hay forma de que podamos seguir dividiendo. Pero si tomamos la expresión de abajo hacia arriba, tenemos un 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Aquí tenemos el 954 en binario. Esa es la mecánica de este algoritmo como tal. Se trata de divisiones. Lo que necesitamos aquí es conocer el módulo y saber dividir. Y esto es aplicable, como les decía anteriormente, a todos los sistemas de numeración. Si lo tratamos de hacer con el hexadecimal y 721, pasa exactamente la misma metódica.
721 dividido entre 16 nos va a dar 45. Si nos dio 45, eso quiere decir que tenemos un residuo. De hecho, nos tiene que dar 45.05, si no me equivoco. Eso quiere decir que nos va a sobrar 1. 45 dividido entre 16 nos da 2 punto y algo. Ese punto y algo, si ustedes lo hacen, 45 menos 16 por 2 sería equivalente a un 13. Si nosotros hacemos exactamente ese acomodo, de nuevo, sería 2, 13 y 1. Pero ¿qué pasa con el 2, 13, 1? Que recuerden que nosotros teníamos una tabla, la tabla que les mostré al principio, que tenían los sistemas, y es que el 13 en hexadecimal no se pone 1, 3, el 3 es una D, o se transforma del 1, 3 tradicional del decimal a una D. Eso quiere decir que ese número pasado a hexadecimal sería 2D 1. Entonces, 2D1 sería 721. Igual lo voy a hacer con el octal para que ustedes puedan verlo y apreciarlo de la mejor forma. 8772, 8772, perdonen. Si lo divido entre 8, voy a llegar al, a su correspondiente número. Si divido entre 8, 9872 dividido entre 8 sería 1234 y me generaría un residuo de 4. Si fuera en todo caso 1200, No, no es 1121, perdón. sí, 1121, Punto 5. 1121, perdón. Yo hice 9872 y era 8972. Ahora sí, nos sobran 4. Ahora, si voy por acá, lo que hice fue que invertí la posición del 8 y el 9. Si fuera 1121 dividido entre 8, va a dar 140. Eso quiere decir que el residuo me tiene que dar en 1, si no me equivoco. Sí, 1. Y 140 entre 8. 140 entre 8 va a dar 17.5. Eso quiere decir, si es 17.5, ese resultado tiene que estar dando en, bueno, tiene que estar dando un residuo de 4, ¿cierto? Me corrigen ahí porque es que lo estoy sacando de memoria. Entonces ahí se me puede ir. Ahorita busco la calculadora. Ok, 17 dividido entre 8 nos va a dar 2 y un residuo de 1.
y pasa exactamente 2, 1, 4, 1, 4. Es este número de acá. Si les preguntan a ustedes qué particularidad tiene el octal que lo diferencia de los demás sistemas, bueno, sabemos que la diferencia del binario son los unos y los ceros. El del hexadecimal es que con los números lleva ciertas letras, por eso hablamos de dígitos. Pero ¿qué característica tiene el octal que lo diferencia? No sé si alguno tiene o apreció una diferencia bastante interesante que hay en esa conversión. Dice, siempre tiene que tomar en cuenta el último dígito de la columna de la izquierda. No es solo, es que lo que hay, esta columna, en la forma que trabajamos la división como tal es, tomamos ese número, lo dividimos entre este, ponemos el resultado y sacamos residuo. Porque es gracias a que tenemos el resultado de la división que podemos continuar haciendo la conversión hasta que no se pueda hacer más. Entonces, por eso es necesario tomar en cuenta el resultado de la división. El resultado de la división nos va dando la continuidad y el residuo nos va formando el número en ese sistema. Es una forma de, tal vez, de verlo de una forma simple. Obviamente, cuando voy a formar el número, cuando vamos a formar el número ya traducido al sistema que nos dé, en este caso en octal, únicamente tomamos los números, a excepción del último número. El último número que está ahí de la izquierda, siempre vamos a tener que tomar en cuenta. Se conforma uno de los números más significativos dentro del dígito, pero únicamente el último número. Vamos, ¿por qué? Porque este cuenta dentro de la conversión y de hecho, si nosotros quisiéramos asegurarnos de este número, tomamos este y lo podemos, todo el que está en verde y lo pasamos a decimal, deberíamos de regresar a este número. Pero el único número de la izquierda que se toma en consideración es el último. Todos los demás son los de la izquierda. Y ahora sí que la primera vez no he entendido tu pregunta, compañera. Igual estos, igual estos, e igual con los decimales. Esa es la metódica que dije anteriormente. Si ustedes necesitan usar otro sistema de numeración que no sea ni el octal ni el decimal, pues nada más deben de cambiar esta parte y le ponen el sistema que ustedes necesitan. Pero siempre hablamos de números en base 10, en base 20, en base 25, en base 30. Nos están diciendo este número para que podamos convertir. Por eso es de suma importancia que cuando estamos viendo un número, independientemente del número que sea, sepamos en qué idioma nos están hablando. Si es una notación decimal, hexadecimal, si es notación científica o algún tipo de notación. Ahora, cuando nosotros queremos pasar de binario a hexadecimal y octal, principalmente en binario hay muchas formas de hacerlo. Esta forma que les estoy mostrando ahorita en pantalla corresponde igual a un algoritmo que funciona para todos los sistemas. ¿Cómo sería? Bueno, en el caso de lo que es el binario, al tener solamente unos y ceros, solo tomamos el número base del sistema elevado a la posición por 1, siempre por 1, porque es el número más grande que hay dentro del sistema. Entonces, eh, o es 1 o un 0, todo número multiplicado por 0 llegamos a 0.
entonces solo es el 1. Pero ya en el caso del hexadecimal y del octal, varía un poco. Se mantiene el hecho que se eleva el número base elevado a la posición. Y la posición que tenemos nosotros, por ejemplo, es 0, 1, 2. Sería 16 elevado a la posición 2 por 4, más 16 elevado a la posición 1 por 13. 16 elevado a la posición 0, en este caso sería 14. Igual pasa con el octal. Es la forma que nosotros vamos a apreciar los números. Luego de resolver se hace una suma y llegamos al número hexadecimal. Esa es una mecánica que funciona absolutamente cuando traemos de cualquier sistema de numeración un número a ceros decimales. Eso quiere decir que a nosotros nos pueden decir sume 4 de E más, 4 de E hexadecimal más 276 de base 10 y deme el resultado en octal. Es un juego de conversiones. ¿Qué no lo tenemos que hacer ahí? Ahora pasémonos al Word. Aquí ya tengo las bases de los números. Voy a explicar eso de una forma más práctica. Si nos da el número binario 11011010, para nosotros llegar al número decimal, únicamente tomamos en consideración donde hay 1. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 posiciones del 0, a partir del 0. Es decir, que 2 elevado a la posición 6 por 1, 2 elevado a la posición 5 por 1, 2 elevado a la posición 3 por 1, y 2 en la posición 1 elevado a la posición 1 por 1. De esa perspectiva, vamos a pasar a un número eh, decimal desde ese número binario. Si eso sería 6 elevado a la 2 por 1 es 64. Decir que elevado a la 5 sería 32. Elevado a la 3 sería 8. Y elevado a la 1 sería 2. Y nos daría 106. Es así como nosotros vamos llevando desde el binario y traerlo hacia los números decimales sin ningún problema. Es igual con el DA12 del hexadecimal. 16, que es el número base. Aquí, bueno, en este caso tenemos posición 0, 1, 2, 3. 16 elevado a la posición 3 por D. Nosotros no podemos multiplicar D. Bueno, sí podríamos hacer una multiplicación por D. No es que no se pueda. Pero nosotros necesitamos pasar a números del sistema decimal. Entonces, para nosotros es más fácil, en lugar de poner por D, lo ponemos por el valor de D en el sistema decimal. D sería un 13. Entonces sería 16 a la 3 por 13. A sería un 10. 16 en la posición 2
por 10, 16 a la posición 1 por 1 y 16 en la posición 0 elevado a la posición 0 por 2. Ahí tenemos los números que necesitamos convertir. Si nos pasamos a convertir esos números, serían 16 elevado a la 3 por 3, sería 8, 4, 2, 53.248. ¿Me confirman, por favor, chicos? Ese número, que sea correcto, lo estoy diciendo mentalmente. Sí, ok, gracias. Si sería ese multiplicado por 2, es decir, que sería 2560 a la 2, a la 3 sería 16 y 2. Si sumamos, tendría que dar como resultado 55.826. Este número es el DA12 que teníamos ahí. Ese es el DA12. Y octal es exactamente la misma metódica. Bueno, aquí puse dos números, no sé por qué puse este, pero vamos a hacerlo con este que está aquí abajo. Sería posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Sería 8 elevado a la 3 por 3, más 8 elevado a la 2 por 5, más 8 elevado a la 1 por 1 y 8 elevado a la 0 por 3. Díganme los resultados por el chat. Esta conversión la van a hacer ustedes. ¿Cuáles serían los resultados de elevar y multiplicar esas operaciones? Comencemos con 8 elevado a la 3 por 3. 1536. Ajá, la siguiente, 8 elevado a la 2 por 5. Creo que es 320, pero no estoy seguro. 320, exacto. La siguiente sería, ¿sí? 3 a la 1 es 8 a la 1 es 8, por 1 8, y la última sería 3. ¿Qué resultado nos daría ahí? 1867, ¿cierto? Aquí tenemos ya ese número en octal. ¿Qué particularidad ven estos números? En el octal, precisamente. ¿Qué particularidad ustedes pueden notar de ese sistema cuando hace la conversión? Hay algo bastante interesante que ustedes pueden notar y que puede ser una forma también de nosotros analizar si estamos haciendo bien el proceso. Y pone, es menor. Sí, de hecho en el octal el número decimal suele ser menor. Por ejemplo, si queremos un octal, como en este caso 3513, su número en decimal va a ser un número menor que él. Es algo que sea con el sistema octal. Por eso les decía que cada sistema tiene su particularidad.
en su forma de trabajar y de ser. Pues por ahí es una forma en que nosotros podemos como cuidar, seamos bien con las conversiones. Por otro lado, los sistemas hexadecimal y octal, como son sistemas que tienen una cantidad establecida y corresponden a una combinación, podemos pasarlos de forma directa. Por ejemplo, en octal, si me dicen, perdón, en hexadecimal, si el número 1D en base 16, ¿cuál sería su equivalente en binario? Podemos decir que 0001 1101. Es una conversión directa porque son formación de números. Igual en el octal. Con excepción que en el octal, cuando trabajamos con binarios, en vez de usar 4 bits, usamos 3 bits. Pero igual es una conversión directa. No llevamos un sistema adicional. Pero aquí comienza, se puede decir una trampa. Y es que para interactuar el octal con hexadecimal necesitamos un mediador. ¿Por qué? Porque uno tiene, por decir, 16 bits y el otro 8 bits. Es una forma de verlo. Entonces, para trabajar esos sistemas en conjunto, necesitamos un intermediario. Alguien que nos diga, que le diga al 16 al octal, usted es esto y usted es esto, usted es esto otro. Y poder traducir. Ese traductor, ese intermediario, usualmente suele ser ya sea el binario, pero también se puede usar el decimal. Eso no hay ningún problema. Pero esas son las combinaciones de conversiones más usuales. Casi siempre viajamos de uno de esos tres sistemas hacia el decimal o el decimal hacia los otros sistemas. Y ya de binarios, si trabajamos de binarios, ya estamos hablando de conversiones directas. Todo esto es correspondiente a conversiones de los sistemas, únicamente a conversiones. No sé si han logrado entender cómo funcionan las idas y las venidas dentro de las conversiones de estos sistemas. Si entendieron cómo llegar a uno, cómo regresarnos. De hecho, les dije anteriormente, si hubiéramos tomado cualquiera de esos números de ejemplo y nos regresamos, por ejemplo, hubiéramos tomado, no lo vamos a hacer, si hubiéramos tomado 1867 y lo dividimos entre 8, tendríamos que llegar a 3503, base 8. ¿Ves? Es algo que debe suceder. Y siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque son números, son el mismo número en dos sistemas diferentes. Esa es, una de las formas que tenemos para conversión. Tal vez sea de las más generalizadas para trabajar. No sé si alguno tiene una duda de esta parte, de las conversiones. Puedes seguir el siguiente paso. Ok. Ya en el siguiente paso, vamos a entrar en el sistema binario y trabajar con él. El sistema binario, al igual que los otros sistemas, al ser, a tener sus números, a tener un peso, para aclararles un poquito lo que es el peso, hay dos formas de ver los dígitos, como si, bueno, dos entre muchas otras. Uno es como sistemas, que los sistemas dicen que la posición de los números tiene un peso con respecto a su posición, bueno, una relación con respecto a su posición, y por eso
tienen un peso. Ese peso es la capacidad de poder hacer y realizar operaciones fundamentales. Por otro lado, hay otros sistemas que son, ya estamos hablando más, ya en lugar de sistemas estamos hablando de códigos, que los códigos como el código Gray que vamos a ver más adelante, no tienen un peso. Al no tener peso, no se pueden hacer operaciones con ellos. Es mucho, es más representativo y ajustado a sus reglas que un sistema en operaciones como binarios o como código BCD, que sí es un código aritmético, que puede este, tomar ese peso y devolverlo una operación. En el caso del binario, existen igualmente las operaciones fundamentales, simplemente que tienen unas reglas un poco más simples. Por ejemplo, en la suma, de hecho en la suma es exactamente igual a excepción de un punto. 0 más 0 te da 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, pero 1 más 1 es 1, 0. ¿Por qué 1 más 1 es 1, 0? Pasa lo siguiente, si nosotros tuviéramos en el sistema decimal 1 más 1 sería igual a 2. Sumar 1 más 1 del sistema binario representaría sumar 1 más 1 del sistema decimal. Y el resultado va a ser 2. Pero el sistema binario no tiene un 2 tradicional, por así decirlo. Su 2 es 1, 0. Para nosotros traducir 1, 0, quiere decir que se suma una unidad. Lo que hacemos en binario es, si sumo 1 más 1, me da 0 y llevo 1. A eso se le llama, perdón, acarreo positivo o acarreo. ¿Por qué? Porque se le suma la siguiente posición. Es como que hubiéramos pasado de un 0 a 1, de un 0 a 1 a 1 0, o sea, de 1 a 2. ¿Qué pasa? Que también pasa lo que es la resta. La resta como tal tiene también sus características y su forma de trabajarse. Su base es exactamente igual. Dice, ¿el 0 representa el 2? No, el 0 no representa el 2. Lo que vamos a hacer es un... ¿Se acuerdan cuando sumábamos dos números decimales naturales? Puede ser un 9, sumamos 9 más 2. 9 más 2 nos decimos, este, 9 más 2 es 11, decíamos. Pongo una, llevo una. Entonces, ¿qué pasa? Bajo el otro uno. Es igual en este caso. 1 más 1 es 2, pongo 0, llevo una. No sé si así, compañera, lograste entender un poco mejor. Es moverse una unidad. Es como en la casita de valores. No sé si logras. Ajá. En binario solo hay 0 y 1. Es verdad. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Ok, sí, ya lo entendí. Ahorita lo vamos a ver de la forma práctica para que quede un poco más claro. La multiplicación es exactamente igual. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0. Todo un número multiplicado por 0 en binario da a ser igual. Y 1 por 1 es 1. Y la división es copy y pega de lo que sería este, de la base 10, de la decimal. Aquí tenemos 1, 1, 0, 1, 1 más 1, 0, 1. Aquí va a quedar un poco más claro. Dicen las reglas de la suma que 1 más 1 da 1, 0. Pongo 0, llevo 1. Ahora, 1 más 1 es 0. Llevo 1. 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0 y llevo 1. 1 más 1
es 0, llevo una, 1 más 1 es 0, llevo una, no tengo a qué sumarle, lo hago descender. Ese es el acarreo, compañero. Tal vez ahí te queda un poco más claro. Es como que hubiéramos dicho, voy a borrar esta línea un poco. Aquí hicimos 1 más 1, 0, llevo 1, ¿verdad? Eso es como que hubiéramos dicho 9 más 2 es 11. Pongo una, llevo una. Llevo aquí, lo hago descender. Es la misma metódica. Esa es una suma binaria. Ya de ahí lo que va a cambiar es la posición de los unos. ¿Y cuál regla usamos? Pero realmente la operación binaria es eso. Un dígito es una suma de un dígito de dos números a la vez. Entonces, ustedes vieron, sumé 1 más 1, puse 0, llevo 1, sumé estos dos números, puse el sobrante y el 0 que me corresponde luego de la siguiente suma, 0 más 0. Ok, vamos a hacerlo de nuevo con este mismo ejemplo para no... Ok, haciéndolo de nuevo sería aquí. Según las reglas dice que 1 más 1 da como resultado 1, 0. Entonces, pongo 0, llevo 1. Antes de poder seguir con este número, con este 0 que está acá, debo resolver esta suma que está aquí arriba. 1 más 1, recuerdan, da 1, 0. Entonces, ese resultado me dio 0 y acarreo un 1 a la siguiente columna. Ahora, este 0 sí lo puedo sumar con este 0. Y 0 más 0 me da 0. Ahora, de nuevo, tengo que resolver esta suma arriba antes de usar la de abajo. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0. Llevo 1. Necesito resolver esto. 1 más 0 es 0 y llevo 1. Esa expresión de 0, de 1 más 1, pongo 0 y llevo 1, es el acarreo positivo. Igual sucede aquí. 1 más 1 es 0, llevo 1. Pero como no tengo con qué sumar esto, simplemente lo hago descender. Compañero, no sé si ahora lograste ver un poco mejor cómo se realiza la suma. Ahí nos pones en el chat si lograste apreciar un poco mejor la suma. Ok, perfecto. Esa es la suma. Todas las sumas son iguales. No exactamente iguales, pero usan la misma mecánica. La que suele tener un poquito de problemas, aquí tengo, no sé por qué tengo un... Ah, ya sé por qué, un cero. La que puede presentar un poquito de complicaciones en todo caso sería la resta. La resta, recuerden que hablábamos que tenemos un acarreo negativo. Ese acarreo negativo es cuando tenemos un 1, 0 menos 1. ¿Por qué un 1, 0 menos 1? Pasa lo siguiente. Cuando tengo que restarle a 0 un 1, no se puede hacer. Es imposible para nosotros restarle un 1 a un 0. No le podemos quitar más a la nada.
Entonces, ¿qué hace? Se hace un préstamo. El siguiente número, obviamente aquí pueden haber muchos ceros, entonces se pasa a hacer varios préstamos. Le dice, este cero le dice al uno, vea, vuelva así un cero para que yo me vuelva un uno cero. Ahora que yo me he vuelto un uno cero, es como si fuera un 2 porque el uno cero corresponde al 2 binario. Entonces le dice, ya que me transformé en un 2 binario, 2 menos uno es uno. Luego tenemos este cero y le dice cero uno, cero menos uno dice el cero. Ahora soy yo el que no puedo ser restado, entonces le dice el siguiente uno, uno vuelva a ser cero para que yo me vuelva uno cero. Y uno cero menos uno es uno. Cero menos cero es cero. Y uno menos uno es cero. Ya lo tenemos. El resultado fue cero cero uno uno. No sé si ahorita estamos haciendo y usando números sencillos para que entendamos los conceptos, principalmente este, del acarreo negativo y de cómo funcionan los sistemas. ¿Entendieron la resta binaria? Es como una resta prestando que hacíamos usualmente en la escuela o creo que en los primeros años de la escuela. Es que tengo 7 y le tengo que restar 8. Entonces, que le preste el siguiente número para poder restar. Es la misma mecánica. Esa es la resta binaria. Y finalmente, la más fácil de todas, a mi parecer, la multiplicación binaria. Porque es una copia también muy exacta. Lo que es la división es exactamente igual y tenemos que hacerla usualmente la hacemos junto con una tabla a la par. Por eso no suelo usar la división o mostrar la división. Tal vez en algún punto lo haga. Pero recuerdan que los binarios en la multiplicación, perdón, tenía una regla bastante interesante, que es que todo número multiplicado por cero da como resultado cero. El único punto que da uno es cuando uno se multiplica por uno. Es decir, que dependiendo del divisor, perdón, del número que va a multiplicar, uso porque dije divisor, estoy con ecuaciones de congruencia. Depende de este número que vaya a ser el encargado de multiplicar, va a ser el resultado. ¿Por qué? Por lo siguiente. La regla dice que todo número multiplicado por cero va a ser cero y uno por uno es uno. Uno por uno es uno. Uno por cero es cero. Uno por cero es cero y uno por uno es uno. Eso quiere decir que cuando tenemos un número y vamos a multiplicar, tenemos un número uno como multiplicador, nos va a dar exactamente el siguiente número. Eso quiere decir que si multiplicamos este uno nos va a dar uno por uno, uno, uno por cero, cero, uno por cero, cero y uno por uno, uno. ¿Qué hice aquí? Hice un movimiento, una casilla, como si fueran los números decimales. Bueno, fueran números base 10. Fue lo que hice. Hice el mismo movimiento que hacemos en una multiplicación normal. Y ahora para saber estos números va a ser una suma, exactamente igual que se hace con los números base 10, con las mismas reglas de los números decimales. Uno más, este uno lo hacemos descender porque tiene con qué sumarlo. Cero más uno es uno, cero más cero es cero, cero más uno es uno y este número uno lo tiene pareja. Es decir que 1001 por 111 nos da como resultado 11011.
Es una de las más simples, de las operaciones más simples hablando de números binarios. No sé qué les parece. ¿Lograron entender la base de la suma, la resta y la multiplicación? Que son usualmente las que nos aparecen en los proyectos y tareas. ¿O algo no les quedó claro de cómo trabajar? Ok, perfecto. Me dicen que sí. Entonces, eso son operaciones binarias. Además de operaciones binarias, dentro de lo que son estos números, tenemos los complementos. Los famosos complementos A1 y A2. Los complementos A1 y A2 se hacen de números binarios. La forma de entenderlo es bastante simple. Son complementos, quiere decir completan. Y de aquí nace el complemento A1. El complemento A1 corresponde a convertir o a completar los números. Es decir, si me dan el número 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, el complemento A1 va a ser el cambiar los ceros, los unos, perdón, por ceros y los ceros por uno, donde en el número binario normal o el número binario nos dan un 1, el complemento a 1 sería un 0. Si ustedes ven, pasa algo de esta manera. Aquí tengo 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Aquí ustedes ven que hay 1 y un 0, pero pasa esto. Por eso hablamos de complementos. Donde hay un 0, se vuelve 1, y donde hay un 1, hay un 0. Si nosotros uniéramos esos números, un número sería puros 1 y otro número sería puros ceros. Es una forma que una vez un compañero comentó que lo apreciaba de esa manera. Y por eso, de hecho, por eso se habla de complemento a uno. Es el primer complemento que tenemos. Si nos dicen, por ejemplo, ¿cuál es el complemento del número binario 1, 1, 0, 1? Va a ser 0, 1, 0. Entonces, a partir del complemento a 1, llegamos al complemento a 2. El complemento a 2 corresponde el sumarle 1 o sumar un 1 al complemento a 1, es decir, que simplemente es una suma binaria de nuevo. De esta manera, ¿cuál es el complemento a 1 del siguiente número? 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Va a ser la sustitución de sus números. A su contrario, sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ahí está el complemento a 1 de ese número binario. ¿Y cuál sería el complemento a 2? Tomamos el complemento a 1 y le vamos a sumar un 1. En este caso va a quedar bastante corto. ¿Por qué? Pues es una suma binaria. 0 más 1 es 1. Es decir, que todo lo que sigue a este número queda exactamente igual, porque no hay nada más que sumar, entonces lo voy a hacer descender. Ahí está ese mismo número en complemento a 2. Pero como les digo, esto varía según el número que nos den. Si nos hubieran dado el caso, por ejemplo, que el número hubiera sido 0011001111, el complemento a 1 va a tener otra forma. ¿Por qué? Porque 0 más 1 es 0, llevo una, 1 más 1 es 0, llevo 1, 1 más 1 es 0, perdón, es 0, llevo una, 1 más 0 es 1, y lo demás hacia abajo.
Es decir, que esta suma que se hace una vez se va a hacer todas las veces que sean posibles, mientras haya un número que sumar. Por eso este número, a diferencia del otro, se transformó 4 veces. Se transformó una, dos, tres, 4 veces, mientras el otro se transformó una sola. Eso es lo que sucede con esos números. Incluso si hubiera sido que este número hubiera sido un 1, que fuera el caso, 1 más 1 es 0, llevo 1 más 0 es 1. Hubieran sido 5 dígitos lo que se transformaron. Eso es complemento a 1 y complemento a 2. Esa sustitución de números. ¿Estamos claros con los complementos? ¿Okay? Bit de magnitud, bit signo y bit de magnitud. Sucede lo siguiente. El bit signo y el bit es un número más a la izquierda. Ese bit signo, por general, siempre lo vamos a ver un poco más alejado de los, de los demás números binarios o de la demás cifra. Eso nos hace representar cuando un número es positivo o es negativo. Si el bit signo, el símbolo más, el bit más a la izquierda que se separa del otro, es un 1 negativo, si es 0 es positivo. ¿Por qué les comento esto? Porque tenemos bit de paridad. Un bit de paridad es un bit que puede ser 1 o 0, pero nos dice que en ese número que nos dieron, ese bit de paridad, establece que tiene una cantidad par de números 1. Usted puede decir, ¿qué es este enredo que nos acaba de decir Oscar de ceros, 1 y bit de paridad y de cantidad par? Por ejemplo, si nos dan el número 0001010 y nos dicen cuál es el bit de paridad, dice que para conocer cuál sería el número con el bit de paridad, debo de contar cuántos números 1 tiene ese número. En este caso tiene dos números 1. Tiene uno acá, uno acá y uno acá. Eso quiere decir que tiene un total de 3. Y nos dice que un número dado con este con bit de paridad tiene una cantidad par de números 1. 3 no es una cantidad par. Es decir, que mi bit de paridad va a ser un 1. Este número tiene 1, 2, 3, 4 números 1. Y es un número con bit de paridad. ¿Para qué se hace esto? Eso es para reconocer y encontrar errores. Porque como los números van y vienen con bit de paridad, eso quiere decir que si tenemos y transmitimos en un pin 00101001 y lo vamos a transmitir, se va a transmitir como un 10001010, pero 110. Y si el paquete receptor tiene un 0000101110, sabemos que hay un error. Porque el bit de paridad detecta un único bit de error. Por otra parte, si nuestro número hubiera sido un número como este, un 10001010, tiene 4 bits, perdón, tiene 4 números 1, es una cantidad par, nuestro bit de paridad hubiera sido 0. ¿Por qué? Porque ya tiene una cantidad par de números 1. Esto nos va a servir ya este, dentro de unas semanas para ver algo que se llama código Hamming, que se utiliza bastante. Pero ese es el bit de paridad.
Teniendo bit de paridad, pasamos al primer código, código Gray. Les dije anteriormente que había sistemas de numeración como el binario, como el sistema también eh, hexadecimal y octal, que son aritméticos. Hay una relación entre la posición y los números que tienen, entonces tienen ese peso, esa relación que hay, les permite tener ese peso, por lo cual se puede dar operaciones aritméticas. Pero el código Gray es un código no aritmético, o sea, no hay relación en posición, por lo tanto, no hay peso. ¿Por qué? Porque el código Gray cambia un bit a la vez. ¿Cómo cambia un bit a la vez? Sucede lo siguiente. Si tenemos el número 0, que siempre va a ser un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en ambos sistemas, tanto binario como Gray, si nosotros ponemos el 1, sería en binario 1, perdón, 0, 0, 1 y en Gray 0, 0, 0, 1. Igual. Pero ¿qué pasa? Si les pregunto, si vamos al número 2 decimal, en binario es 0, 0, 1, 0. Del 0, 0, 0, 1 del binario del Gray, ¿cuántos bits se movieron del binario para volverse 2 binario? ¿Cuántos bits cambiaron? ¿Alguno me puede decir cuántos bits tuvieron que cambiar para que el 2 binario fuera 0, 0, 1, 0? Sí, compañero, cambiaron 2. Pero dice el código Gray que solamente puede cambiar un bit a la vez. Es decir, que 0, 0, 1, 0 no puede ser el 2 en código Gray. El 2 en código Gray sería 0, 0, 1, 1. Y si ustedes ven de 0, 0, 1, de 0, 0, 0, 1 a 0, 0, 1, 1, solamente cambia un bit. No cambiaron dos. Y ustedes me pueden decir, pero de 0, 0, 1, 0 del binario, del 3 binario, del 2 binario al 3 binario, hay un 0, 0, 1, 1. Se movió un solo bit. Sí, se movió un solo bit. Pero en código Gray, ese número está ocupado por un solo movimiento para llegar al 2. Entonces el 3 se vuelve un 0, 0, 1, 1. Igualmente se movió un solo bit para representar el 3 Gray. Eso es lo que sucede. Es un número, un movimiento del número a la vez. Por ejemplo, si vemos el 4 es 0, 1, 0, 0. Aquí se movieron 3 bits para llegar al 0, 1, 0, 0. No va a pasar el Gray. Sería 0, 1, 1, 0. De hecho, el Gray, el 4 Gray 0, 1, 1, 0, se parece al 6 del binario. ¿Por qué? Porque no existe, en el Gray no existe esa relación con la posición, con el tipo de regla que tiene. Entonces, no es aritmético. Entonces, aquí nace una duda. ¿Cómo paso de binario a Gray si solo puedo moverme un número? No puedo hacer más de eso. Tendría que estudiar cada número binario y ver cuántas veces se mueve y mover. Y aún así me puedo equivocar porque puedo mover el número que no es. Bueno, el código Gray, para pasar a un binario a código Gray, se hace una suma sobre el mismo. ¿Se acuerdan que 1 más 1 es 2? Bueno, código Gray más código Gray da, perdón, binario más binario da número Gray. Pero moviendo una posición y sin acarreos, porque estamos hablando de una suma binaria, entonces va sin acarreos en este caso.
Por ejemplo, el número 1100110111. Ese número sería 1100110111. Le voy a sumar, lo voy a sumar a él mismo corriendo una posición. Me corre una posición atrás, sería 11001111. Les pueden decir, ¿por qué apareció ese cuadro negro ahí atrás en lugar del número uno? Bueno, cuando nosotros vamos a pasar hacia código gray, este número más a la izquierda, perdón, más a la derecha, lo vamos a perder. No le vamos a dar una utilidad. De todas formas, este número que está aquí está representado aquí. Aquí nos sobra, de aquí nos falta, entonces eliminamos el de la derecha, el menos significativo. Y hacemos una suma. Les dije anteriormente, en el código gray y únicamente en el código gray, en los casos que vemos nosotros, no se lleva el acarreo positivo. O sea, ¿se acuerdan que uno más uno es cero? Llevo uno. En este caso no. Uno más uno es cero. Cero más uno es uno. Cero más uno es uno. Son las mismas reglas, simplemente sin el acarreo. Uno más uno es cero. Uno más cero es uno. Cero más cero es cero. Cero más uno es uno. Uno más uno es cero. Y uno que hacemos descender. El uno que perdimos aquí lo recuperamos acá. Para que exista siempre la misma cantidad de bits. Ese que está acá es este número en código gray. Una suma de él mismo corriendo una posición hacia atrás. Ese es el código gray. Listo. Visto el código gray, tenemos otro código que es el código BCD. El código BCD es un método de codificación numeral, lo que hace que cada número decimal, cada número base 10, se tenga que representar con 4 bits. Es decir, que para poder, si tengo un número como 9342 con 4 dígitos, para pasarlo a código gray de forma directa, porque es de forma directa, lo que se hace es representar cada número con sus 4 bits del sistema binario. Es decir, que 9342 base 10 serían 1001001001000000 en código SD. Eso es lo que sucede. Cuando tenemos esto, entonces ya tenemos un código, un número en código SD. 2128, 628, perdón, 2198 en códigos BCD sería igual a poner 8 binarios, 9 binarios, 1 binario y 2 binarios. 4 bits para cada número. Si nosotros vamos a usar una tabla como la que ustedes vieron antes para conocer los valores, quiere decir que podemos comenzarlo desde acá. En este caso, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no va a variar. ¿Por qué? Porque solo estoy tomando un número a la vez. Es decir, que aquí nunca va a haber un 18. El número más grande que va a haber en cada casilla va a ser un 9. Y el número más pequeño un 0. ¿Qué pasa? Que ese número, el número 2, es un 0011. Un 0010.
El número 1 es un 0001. El número 9, aquí lo van a ver, el número 9, es un 1001. Es un 1001. Y el número 8 finalmente es un 1000. Una representación de 4 bits para cada número. Es decir, que 1198 en código BCD es 0010 0001 1001 100. Si ustedes ven de esta manera, si se guarda una posición y una relación entre sus números y su posición. Si este es el 2198, este es el 198, este es el 98 y este es el 8. Se siguen cumpliendo la relación con el peso y su posición. Entonces, por eso, sí contiene ese peso que hablamos anteriormente. Al tener ese peso, el código BCD es un código que, a pesar de ser código, tiene un valor aritmético, lo que permite hacer operaciones elementales o fundamentales. Podríamos hacer suma, resta, multiplicación y división con el código BCD. Eso, de hecho, tenemos que ver la suma BCD con sus reglas y todo, pero no va a ser el día de hoy. Eso lo dejamos para la segunda parte de este tema. Ahora, en este punto, ¿entendieron cómo se hace el código BCD y el código Gray? ¿Cómo pasan a hacer la conversión de un binario a código Gray y de un número decimal hacia un número BCD? Ok. Vamos tal vez con el código que puede, no código, sino con la numeración que puede ser un poco complicada. Coma flotante. Coma flotante es una notación científica. Se usa para que las computadoras puedan relacionar más fácilmente los números cuando son muy grandes o muy pequeños, de una manera más compacta y eficiente. Y de hecho, con coma flotante también se puede hacer operaciones aritméticas. Eso quiere decir que a nosotros nos pueden dar un número en cualquier sistema matemático existente, poderlo pasar a binario y de ahí comenzar a trabajar y convertirlo en una un número en coma flotante. Pero la coma flotante es muy rígida con la cantidad de dígitos que hay dentro. La coma flotante nos tienen que decir o nos van a poner en una expresión si es positivo o negativo, por lo cual tiene que llevar un bit signo que corresponde a un solo bit. Ese bit signo, si es 1, es igual que cuando vimos aquí atrás los bits de signos, un 1 o un 0. Funciona exactamente igual. Después tiene un exponente. Ese exponente sí o sí tiene que tener 8 bits. Y luego una matriz que sí o sí tiene que tener 23 bits. Esa cantidad de bits en cada posición deben de cumplirse sí o sí. Una mantis no puede quedar con 10 bits. Se tiene que completar. En todo caso, si necesitan completarse, se completan con números ceros. A la derecha, no a la izquierda. Sé que puede sonar un poco extraño lo que es la coma flotante. Y de hecho, con este tema vamos a cerrar el día de hoy. Si nos dan ese número 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y demás, y nos dicen
que pasemos ese número a coma flotante, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Necesito poner la coma en esta posición, antes de este número. Eso quiere decir que si la coma estuviera acá, debe moverme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces. Eso es decir, 2 elevado a la 13. En este caso, como me gusta hacer de esa manera, me están diciendo que es un número positivo, lo que me están dando. Sé que el bit signo tiene que tener un único bit. En este caso, al ser positivo, es 0. El exponente, ¿cómo conocer el exponente? El exponente tiene una forma bastante particular. Tenemos un número por convención, que es el 27, el 127. Siempre vamos a usar el 127 para hacerla como flotante. A ese 127 se le van a sumar las veces que movimos la coma. En este caso sería 140. Este es un ejemplo que suelo usar bastante seguido, por eso ya conozco los números. Pero claro, yo no puedo, ninguno de nosotros puede poner ahí y poner un número como 140 en el exponente como estamos trabajando con números binarios. El exponente corresponde a 120, a la suma del 127 127 del convenio más la cantidad de veces que moví la coma, por eso este 13 lo puse acá, es 140. Aquí hago una conversión sencilla. Comienzo a dividir 140 igual que como si unos números binarios. En este caso, 140 es un número que mi persona ya conoce y sabe que va a dar como resultado 10001100. Uso estos números, ya los conozco para que fluya un poquito mejor la explicación. Entonces, por eso ustedes van a ver que yo uso este tipo de números. Entonces, mi exponente de mi número de coma flotante es 10001100. Ese es mi exponente. Y ustedes ven un solo bit para signo, 8 bits de exponente, pero me faltan los 23 bits de la mantiza. ¿Cómo sé los 23 bits de la mantiza? Bueno, los primeros números de esa mantiza van a corresponder a los números que están después de la coma. En este caso, tenemos 13 números después de la coma. Pero dije anteriormente, una mantiza sí o sí tiene que tener los 23 bits. Nosotros, de hecho, no hay ningún problema que nosotros dejemos de esa manera porque van a ser ceros. No, matemáticamente hablando, pues lo que se vaya a hacer después de cero, si es una multiplicación va a dar cero, y si hay otro número, un otro número nos va a dar uno. Pero para nuestra representación siempre usamos los 23 bits. Si ahí hay 13 bits y necesitamos 23, vamos a completar esos 23 con ceros. Nuestra mantiza ya tiene los 23 bits. Eso quiere decir que ese número en coma flotante es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y ceros. Esa es nuestra coma flotante. Ahí es el número en coma flotante. Y si hay una forma de pasarlo de regreso a coma flotante y todo lo que hemos visto, eso queda para la segunda parte. Aquí nace otra pregunta de mi parte. ¿Entendieron cómo hacer la coma flotante?
porque es el espacio en el exponente. De hecho, no es necesario que esté. Yo lo hago para que se aprecie los 8 bits, pero usualmente lo vamos a ver Ok, y se quedó duda con el exponente. El exponente es una fórmula sencilla. El exponente, para hacer la coma flotante y para ayudarnos que siempre estén los 8 bits de coma flotante, usamos por convenio, o sea, matemáticamente hablando, siempre se usa el 127 para hacer la coma flotante para que nos permita tener siempre los 8 bits. A ese 127 se le va a sumar la cantidad de veces que moví la coma. Si la coma estaba aquí, que siempre va a estar ahí al final la coma, yo lo moví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces para ponerla aquí. A 127 le sumo 13. 127 más 13 es 40. Perdón, 140. Que necesito pasar 140 al exponente. Perdón, sí, al exponente, pero es un exponente que tiene que estar en binario. Es decir, transformo 140 a binario y se vuelve mi exponente. ¿Qué te parece ahora, compañero? ¿Te quedó más claro cómo aparece el exponente? ¿Listo? Esa es la coma flotante. Siempre va a tener esa característica. Bit signo, exponente y mantisa. Algo aquí que es importante es, en este caso yo le estoy dando el número de una vez en binario, pero no precisamente. Recuerden que estamos trabajando con conversiones y se lo pueden dar incluso en octal, si fuera necesario. Me dan el número octal y que lo pasa como a flotante. Lo que debo hacer es conocer qué me están dando y cómo me lo están dando para poder trabajar. De lo que hemos visto ahorita, chicos, ¿tienen alguna duda que les pueda ayudar o algo que no les quedó claro? Algo que ustedes dicen, tengo duda en tal parte, o en la suma, o en la resta, en la multiplicación, o en acá en como flotante, o algún punto de toda esta explicación. Hasta ahorita hemos hecho la práctica dentro del proceso de los temas, pero quiero ver si tienen alguna duda en que les pueda ayudar. Buenas noches. Con lo que tengo duda es con el uso del bit signo. ¿Cómo se da cuenta uno que ese primer bit es signo y no es parte del número, digamos? Como compañero, en el bit signo, es que no te entendí muy bien, perdona. ¿Me puedes repetir, por En favor? el bit, ok, en el bit signo, el primer bit, el, el que está más a la izquierda, Ajá, define el signo del número, ¿no? Si es positivo o es negativo, ok. ¿cierto? En este caso, yo se los puse porque lo pasé de una vez a, vamos, hubiera sido No, pero algo, no. Ajá, adelante. vamos, si hubiera puesto la expresión así, vamos, yo no hubiera tenido que decir que es positivo, porque vamos, puse únicamente el número. Pero, por ejemplo, si ustedes les dicen 12.314, ustedes saben que es un número positivo. No se los van a poner tan fácil, tampoco, ¿verdad? De darles directamente el número binario. Posiblemente es usual, lo que he visto, los ponen expresiones dadas, no sé, tal vez de esta manera, en decimales y que nosotros sepamos qué número es y nos toca trabajarlo un poco más. En este caso lo hice así. Ok, sí, pero Sí, es compañero, que, a perdón. ver, en el bit positivo entiendo que el uno es negativo, ¿cierto? Sí,
En este caso, el número empieza con uno, pero le pusiste que es positivo. Sí, es que en todo, o sea, no todo número te va, te va a entrar de esa manera. Hay números positivos que inician en uno, porque es la expresión del número. Cuando nosotros hacemos Ujú. eso, es cuando le ponemos un bit signo que yo no puse aquí. Para yo decirles que ese número es positivo, Es, sin de poner positivo, yo debo de hacer esto. Ahí yo les dije que es un número positivo. ok, tiene que tener un espacio. Ajá, hay un espacio, casi siempre se les da un espacio entre el número. Lo que pasa es que aquí solamente les di el número y no les dije qué número era. Entonces yo les puse Ok, acá, positivo. ok. Por eso lo hice así. Pero, en todo caso, hubiera hecho eso también, compañero. Y es meramente Ok. porque les di el número en binario. No les puse el bit signo. Por eso es que si hubiera sido negativo, podría haber hecho esto. Y es meramente para la parte de explicarles. Lo hubiera hecho así o lo hubiera dejado así. Y yo sé que estoy trabajando un número negativo. Eso es lo que pasa. Que no les mostré el número como tal. Por eso les puse es positivo y bit signo cero. Ahí fue un staff de mi parte. La próxima vez se lo tengo con el bit signo adelante. Para que no los confunda tanto. Ahí perdonen. Así dejémoslo puesto. Pues no sé si aclaré tu duda, compañero. Sí, gracias. Sí, sí, Ok. perfecto. Aquí dice, no me quedó muy claro el hexadecimal. Compañero, el hexadecimal, pero cuando vamos de decimal a hexadecimal o de hexadecimal a binario, perdón, a decimales. La primera, ok. Cuando vamos de decimales hacia hexadecimales, sucede lo siguiente. Nos dan un número en decimal, lo vamos a dividir entre 6. 721 dividido entre 16. ¿Por qué 16? Porque 16 es la cantidad base de dígitos que tiene el sistema, por eso hablamos de hexadecimal de 16. Si nosotros dividimos 721 entre 16, nos va a dar 45 puntos y algo, 45.06 para ser exactos. Okay, yo solo bajo la parte entera y voy a averiguar el residuo. 721 menos 16 por 45 me da 1, el residuo es 1. 40, sí, 45 dividido entre 16 nos va a dar 2.8. Solo tomo la parte entera, como cuando hacíamos los módulos, y voy a averiguar cuánto es. 45 menos 16 por 2 me va a dar el residuo. Eso es 13. Y este 2 lo vamos a usar. Es el único número de la izquierda que lo usamos. Es el número final para poder usar ese número en hexadecimal sería 213.1, algo así. 213.1, pero el 13, el 13, no es una representación de un 13 en hexadecimal. Un 13 hexadecimal
es una D. Por eso hablamos que ese número, que es un 213 1 en hexadecimal es un 2D1. Ok, dice, vamos a ver, una manera de la suma hexadecimales. Compañera, ya les di una pista. No les puedo decir porque la parte de las tareas no las puedo tocar. Esas partes me estarían prohibidas. Es una parte restringida para mí. Pero ya les di, cuando repases este video, en las primeras partes te di una pista para resolver ese tipo de operaciones. Ahí disculpa que no te puedo echar la mano, pero sí les di un paso bastante grande ahí que se pueden ayudar para resolver ese tipo. Es más, pueden resolver un octal por binario incluso. Entonces, con esto vamos a dar por terminada lo que es la sesión del día de hoy. Esa primera parte de sistemas de numeración. Creo que con eso tenemos todo lo necesario para, para tarea 3. Y tarea 3 vamos a para tarea 3 vamos a practicar la próxima semana tema 3 y tema 4. Próxima semana es meramente práctico, así que me gustaría que me acompañaran porque eh, quiero hacer la sesión lo más dinámica posible, que ustedes respondan por el chat o abran el micrófono para ir viendo cada una de las preguntas que voy a traer. Posiblemente traigo unas entre 10 y 14 preguntas para que las resolvamos. Sería eso por el día de hoy. Les agradezco montones que me haya acompañado. Y igualmente los que vayan a ver la grabación, espero que les sirva esta explicación para ponerse al día con lo que serían las siguientes tareas.